Muy buenos días, ¿cómo están? El día de hoy vamos a trabajar con el tema del historial clínico. Es un tema muy bonito, ya que está relacionado bastante con el tema de la medicina, ¿no? Sabemos que estamos en inglés, que hemos aprendido gramática, estructuras gramaticales para poder comunicarnos y demás información. Sin embargo, el día de hoy vamos a ver conceptos que son importantes también para lo que es el tema de la medicina. ¿Ok? Tenemos bastante vocabulario, información y demás, ya que hoy estamos trabajando un poco con lo que es la traducción. No se me asusten, no se preocupen, es un ejemplo de cómo se trabaja con el tema de la traducción. Y también estamos viendo vocabulario que es muy, muy importante que ustedes conozcan. Yo les voy a ir especificando también, voy a ir aclarando dudas. Y pues todo lo que vamos a ver el día de hoy lo vamos a poder plasmar en un documento. ¿Cuál sería mi documento? Un historial clínico que lo hemos extraído en realidad de lo que es un modelo de un hospital que manejan allá en Estados Unidos y pues lo vamos a utilizar aplicando todo lo que vamos a ver en este momento. Como pueden ver, es bastante teoría, es un poco pesado nuestro tema, sin embargo van a ver que es importante, que les va a servir, incluso lo van a poder aplicar ustedes, así que van a ir viendo cómo les va a agradar bastante este tema, ¿ok? Bueno, para empezar, como estamos hablando de un tema de traducción, pues recordemos que no debemos traducir palabra por palabra. Para empezar, la traducción es interpretar de la forma correcta, de la mejor manera, por así decirlo, un texto. Yo no puedo traducir palabra por palabra. ¿Por qué? Porque le quito esa esencia. Incluso al idioma, por ejemplo, si ustedes lo traducen a portugués, le van a quitar esa esencia. Si yo lo traduzco palabra por palabra al español, le voy a quitar esa esencia. Es por eso que no se traduce palabra por palabra, ¿ok? Eso para que sepan el tema de traducción. Número 2, vamos a ver los conceptos están en inglés en la pantalla, sin embargo yo se los voy a traducir uno por uno al español, así que no se preocupen, más bien pueden ir anotándose y demás cosas que les van a servir, ¿ok? Entonces empezamos, ahora sí, vemos qué es el historial clínico. The Clinical History. Dice, it is a structured document for organizing patient information into written form. This format focuses your attention on the specific kinds of information you need to obtain, facilitates clinical reasoning, and clarifies communication of patient concerns, diagnosis, and plans to other healthcare providers involved in the patient's care. Traducimos, dice, es un documento estructurado para la organización de la información del paciente en forma escrita. Este formato está enfocado para la atención específica de diferentes tipos de información que se necesita obtener. Facilita el razonamiento clínico y aclara la comunicación de inquietudes que tuviera el paciente, diagnósticos y planes del paciente a otros proveedores de atención médica involucrados en la atención del paciente. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que en este caso, el historial clínico, primero, lo más importante, es un documento. No es cualquier hojita, no es cualquier papel, es un documento. Un documento que está estructurado.
Recuerden que el historial clínico no es el mismo en los hospitales, ¿no? Hay diferentes modelos, diferentes estructuras, pero tienen la misma finalidad. ¿Ok? Ahora, ¿por qué es tan importante el historial clínico? Pues porque, ¿qué sucede cuando una persona se enferma? ¿No? Uno va primero al médico general, el médico general le atiende, toma su historial clínico, hace la consulta y demás. Entonces, el médico general, ¿qué hace? Analiza esta información, tal como decía nuestro concepto, va a analizar la información y lo que va a hacer es derivar al paciente a un especialista. Estamos hablando en caso de que sea necesario, ¿no? Entonces, cuando lo deriva al especialista, el especialista no va a escribir otra vez de nuevo todo el historial clínico, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué va a hacer? El mismo historial clínico que ha escrito el primer médico lo va a pasar, lo va a transferir al especialista, cosa de que el especialista va a continuar ingresando información al mismo. Recordamos que el historial clínico tiene bastantes puntos importantes. Primero, el historial clínico maneja lo que es información pasada, mucha información pasada, ¿no? Dolencias, problemas y demás. También maneja información presente de por qué se ha asistido al médico, qué está haciendo en el médico en ese momento, ¿no? Entonces, para eso en cuanto al historial clínico. Seguimos. Me dice components of the clinical history. Componentes del historial clínico. Primero, nos dice identifying data, que lo podemos traducir como datos de identificación. Tenemos siguiente, reliability. Reliability hace referencia a lo que es la confianza, por así decirlo, la fiabilidad de la información. El siguiente punto es chief complaints, ¿no? Que acá se habla directamente de la queja principal que tiene el paciente, la queja principal. Sigue con present illness, que es la enfermedad presente. Continuamos con past history, que es historial pasado. Family history, que es historial familiar. Tenemos personal and social history, que es historial personal y social. Y por último, review of systems. El review of systems es lo que le podemos decir la revisión de los sistemas. ¿Ok? Vamos a ir desarrollando uno por uno sus conceptos y vamos a ir traduciendo. Obviamente ustedes pueden sacar su propio concepto en conclusión y apuntarlo, no hay ningún problema. No es necesario que me escriban exactamente lo que dice acá, no es necesario. Vamos con el primer punto, dice identifying data. Such as age, gender, occupation, marital status, source of the history, usually the patient, but can be a family member or friend, letter or referral, or the medical record. If appropriate, establish source of referral because a written report may be needed. ¿Qué me está diciendo en el primer caso? Me está diciendo que primero está hablando de los datos de identificación, donde me dice como la edad, el sexo, el sexo que es el género, ¿no? La ocupación o el estado civil, ¿no? El estado marital o el estado civil. El siguiente punto me dice fuente de la historia. Usualmente o generalmente el paciente es nuestra fuente de
historia, ¿no? Pero puede ser un miembro de la familia o amigo, carta de referencia o el historial médico, ¿ya? En este segundo punto, ¿qué nos dice? Que debemos corroborar nuestra fuente de información, fuente, en este caso, de toda la información que nos está brindando el paciente, es bueno corroborarla. Ya vamos a ver por qué también y por qué estamos hablando de esto. Siguiente punto, dice, si corresponde, establezca la fuente de referencia, porque podría ser necesario un reporte escrito. ¿Qué me está diciendo en toda esta información? Para empezar, yo voy a obtener varios datos del paciente, que son los primordiales, no solamente la edad, el género, ¿no? Nos falta la dirección, de dónde proviene, su teléfono, algún teléfono de algún familiar. Toda esta información tenemos que obtener en este caso. Ahora, el segundo punto, ¿por qué me habla de la fuente de la historia? Porque sabemos que existen pacientes que no nos pueden dar la información correcta porque tienen capacidades especiales o habilidades especiales, o en el caso de algunos niños, por ejemplo, los niños no nos pueden dar la información correcta al 100%, ¿no es así? Entonces es necesario siempre tener o tratar de corroborar la información. Y es a eso que nos dirigimos en nuestro segundo punto. ¿Qué me dice? Reliability. Reliability se lo traduce como fiabilidad o confiabilidad. Dice, varies according to the patient's memory, trust and mood. Dice, varía de acuerdo a la memoria del paciente, la confianza y el estado anímico. Sabemos que existen diferentes tipos de pacientes. No podemos generalizar o decir todos son iguales o la mayoría se parecen. No, eso es mentira. Existe una gran variedad de pacientes. Hay pacientes que son muy tranquilos, muy calmados, te dan la información correcta. Hay pacientes que sufren de alguna enfermedad psiquiátrica o que tienen algún problema mental, valga la redundancia, o que tienen Alzheimer. Entonces, no podemos confiar mucho en esa información, ¿no es verdad? Entonces, por ello es que este punto es importante para realizar lo que es el historial clínico. Seguimos. El siguiente punto me dice Chief Complaints. ¿Qué es la principal queja o las principales quejas? ¿No? Dice, the one or more symptoms or concerns causing the patient to seek care. Vamos a traducir. Dice, uno o más síntomas o inquietudes que causan que el paciente busque atención, ¿no? Acá normalmente, ¿qué pasa? El paciente empieza a describir los problemas que tiene y la razón por la cual está acudiendo al médico, ¿no? Está empezando a desarrollar un poco la información. Ahora, esto va muy relacionado al siguiente punto. ¿Cuál es mi siguiente punto? Es present illness. Present illness o enfermedad presente. ¿Qué me dice la enfermedad presente? Dice, amplifies the chief complaint, describes how each symptom developed. No, dice el primer punto, dice, amplifica la queja principal, describe cómo cada síntoma ha sido desarrollado. Siguiente punto, dice, includes patient's thoughts and feelings about the illness. Incluye los pensamientos y sentimientos del paciente sobre la enfermedad. Siguiente punto, dice, pulsing relevant
portions of the review of systems called pertinent positives and negatives. Dice, atrae partes relevantes de la revisión de sistemas, llamados positivos y negativos pertinentes. Ya, ahorita lo vamos a explicar un poco más al finalizar este último punto, que es el cuarto, ¿ok? Dice, may include medications, allergy, habits of smoking and alcohol, which frequently are pertinent to the present illness. Puede incluir medicamentos, alergias, hábitos de fumar y alcohol, que frecuentemente son pertinentes para la enfermedad presente. Ya, en este punto, ¿qué pasa? El paciente empieza a desarrollar o a explicar todos los problemas que tiene de enfermedad, de salud, ¿no? Entonces, lo que hace uno es ir preguntando, ir obteniendo mayor información para saber cuál es el problema de origen. En el tercer punto, cuando nos habla de la revisión de sistemas, significa que esto va muy relacionado con la examinación física. La examinación física es cuando ya al paciente se lo lleva a un punto de tomar la información ya, lo que es tocando diferentes partes del cuerpo, ¿no? Entonces acá es donde se incluye la revisión de sistemas, ¿no? Y uno se va a enfocar más en ciertas áreas, puede ser el oído, puede ser el corazón, ¿no? Dependiendo de qué nos esté indicando, qué problema nos esté indicando que sufre el paciente, ¿ok? Nos vamos al siguiente punto. Nuestro siguiente punto es past history, que lo traducimos como historial pasado. Dice, lists childhood illnesses, que es enumera las enfermedades infantiles. Segundo punto, dice, lists adult illnesses with dates for at least 4 categories: medical, surgical, obstetric, gynecologic, and psychiatric. Enumera enfermedades de adultos con fechas de al menos 4 categorías: médico, quirúrgico, obstétrico, ginecológico y psiquiátrico. ¿Y qué me dice el último punto? Dice, includes health maintenance practices such as immunizations, screening tests, lifestyle issues, and home safety. Incluye prácticas de mantenimiento de salud como vacunas, pruebas de detección, problemas de estilo de vida y seguridad del hogar. Técnicamente en este punto de Past History, el paciente nos va a dar toda la información pasada que tenga o que recuerde, ¿no? Nos va a decir, puede tener un problema de asma, un problema de sueño, diferentes campos. Entonces nosotros vamos a obtener esta información para ir completando nuestro historial clínico. También nos habla de un tema muy importante, que es cuán a menudo la persona se ha realizado una revisión médica, ¿no? Esto es fundamental y es necesario que nos brinden la información correcta. Imagínense que sea la primera vez que el paciente está yendo al médico. Entonces, pues habría que ver cuál es la situación y demás, ¿no? Pero hay pacientes que cuentan con un récord o con un historial clínico ya pasado. Puede ser de otro hospital, puede ser de otra instancia, pero se tiene esta información en algunos casos. Me voy al siguiente punto, que es family history, ¿no? O el historial familiar. Vamos a leer cada uno y traducir como hemos ido haciendo durante este tema, ¿no? Dice, primer punto, dice, outlines or diagrams, age and health, or age and cause of death, of siblings, parents, and grandparents. Documents presence or absence of specific illnesses in families, such as hypertension, coronary artery disease, etc. ¿Qué nos dice? Vamos a ir traduciendo
cada uno de ellos. Dice, esquemas o diagramas de edad y salud o edad y causa de muerte de hermanos, padres y abuelos. Ese es el primer punto. El segundo punto dice, documenta la presencia o ausencia de enfermedades específicas en familia, como ser la hipertensión arterial o arteria coronaria o algún otro tipo de enfermedad, ¿no? Puede ser cáncer y demás, etcétera. Entonces, en este caso del historial familiar, sabemos que juega un rol importante la sinceridad también del paciente, ¿no? Que es uno de los primeros pasos que hemos visto. Sin embargo, es muy, muy importante, ya que, ¿qué sucede acá? Que esto nos puede indicar a nosotros algún riesgo que sufra el paciente de contraer alguna enfermedad. Hay algunas enfermedades que ustedes saben que son hereditarias, pueden ser genéticas, entonces es necesario obtener la información en el campo de la familia, ¿ok? Bueno, ya casi vamos terminando, ¿no? Vamos a ver lo que es Personal and Social History, historial personal y social. En este caso, ¿qué me dice? Describes educational level, family of origin, current household, personal interest and lifestyle. Dice, describe el nivel de educación o el nivel educativo, el origen de la familia actual, hogar actual, intereses personales y estilo de vida. ¿Qué sucede en este punto? En este punto se habla bastante de cuál es su estilo de vida. Si esta persona hace ejercicio, dónde trabaja, cuál es su función en su trabajo, cómo está en el tema anímico con la familia, se ve qué intereses tiene la persona, si bebe, si fuma, si hablando del presente, de los intereses personales actuales, ¿ok? Y por último ya nos vamos al punto de Review of Systems. Este es el último punto, que es la revisión de sistemas. Con la revisión de sistemas o Review of Systems es que se termina en realidad una entrevista médica, ¿no? Que lo que le llamamos de medical interview. Entonces, con el Review of Systems, lo que se hace es que el doctor empieza a revisar al paciente enfocándose en la información que él le ha dado, ¿no? Puede ser que le haya dado una información sobre que tiene un dolor en el oído, por ejemplo, una molestia en el oído. Entonces, ¿dónde va a ir su enfoque en la revisión de sistemas? Va a ir al oído. Se va a revisar, va a ver qué problema tiene con el oído, si escucha bien, si no escucha bien y demás, ¿no? Leamos qué nos dice en este caso. Dice, documents presence or absence of common symptoms related to each major body system. Que se traduce a, documenta la presencia o ausencia de síntomas comunes relacionados con cada sistema principal del cuerpo. Muy bien. Entonces, acá este es nuestro último concepto, por así decirlo, donde estamos viendo bastante información, ¿no ven? Lo que les voy a pedir ahora es lo siguiente. Dentro, acá ustedes están viendo el video a través de Moodle. Hay un link en la parte superior. Necesito que se conecten por favor al link, que es el link para que nos contactemos a través de Meet y podamos completar nuestro tema. Ya, porque no termina acá el tema, falta, no se me quieran escapar, nos falta bastante, ¿ok? Todo lo que hemos visto, conceptos, explicaciones y demás, lo vamos a complementar en lo que es el historial clínico. Y para eso necesito que ustedes ingresen al Meet
y a través del Meet yo voy a poder comunicarme con ustedes y vamos a poder compartir información, recabar información, cosa de que todos nos podamos comunicar. Muy bien, muchas gracias a cada uno de ustedes por haber estado escuchando nuestra clase y atender pues que es importante para cada uno de ustedes estos temas. Van a ver que la información que hemos visto el día de hoy les va a servir a futuro, no se va a quedar solamente en palabras y se va a terminar acá en la materia, ¿ok? Bueno, los espero en el Meet. Allá nos vemos, muchachos.